Un cordial saludo para todos ustedes en este día domingo. La palabra del Señor la vamos a compartir, es el Evangelio en lo cotidiano. Nos regala hoy una frase muy edificante y consoladora. No los dejaré huérfanos. Jesús sabe que sus discípulos, nosotros vamos a pasar por miedo, confusión, persecución, cansancio. Momentos en los que no van a entenderlo absolutamente todo. Y por eso no les promete una vida sin problemas. Les promete algo mucho más profundo. Una presencia que no se retira. Un amor que no abandona. Un espíritu que acompaña desde dentro. A veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo. Puede tener responsabilidades, familia, trabajo, compromisos y por dentro sentirse vacío. Una preocupación, una lucha que nadie ve. También hay hogares donde se vive bajo el mismo techo, pero cada uno anda por su lado. Comunidades donde hay mucha actividad, pero poca comunión. Personas que sonríen por fuera, pero por dentro estamos cansados. A todos nos dice hoy el Señor: no están solos, no caminan huérfanos, no cargan la vida sin Dios. Una persona huérfana era una persona en condiciones muy neurálgicas. Y hoy nos dice: no los dejaré huérfanos. La primera lectura nos muestra a Felipe bajando a Samaria. Samaria era un lugar difícil por los judíos. Una tierra marcada por heridas, diferencias, desprecios antiguos. Pero precisamente allí el Evangelio. Esto es hermoso. Dios no espera que todo esté perfecto para entrar. Dios entra también en los lugares rotos. Entra en la familia que tiene heridas. En un corazón que ha perdido la paz. En la comunidad donde hay tensiones. En la persona que ya no sabe cómo recomenzar. Felipe no llega a Samaria a hablar de sí mismo. Dice la lectura que predicaba a Cristo. Y cuando Cristo es anunciado de verdad, algo empieza a cambiar. El texto dice que muchos eran liberados, otros eran curados y la ciudad se llenó de alegría. Esta frase hay que dejarla que entre en lo más profundo de nuestro ser. La ciudad se llenó de alegría. No dice que se llenó de comodidades. No dice que se acabaron los problemas. Dice que se llenó de alegría. Porque cuando el Evangelio entra de verdad, puede que haya dificultades, pero la vida se mira distinto. Puede que haya cruz. Puede que ya no se cargue igual. Puede que haya heridas, pero empieza una sanación. La fe no siempre cambia inmediatamente las circunstancias. Pero mire, sí cambia el modo de estar en medio de ellas. Llegó Pedro y Juan, oran por ellos, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Aquí hay una enseñanza muy importante. No basta con una fe de costumbre. No basta con decir yo creo en Dios. No basta con haber recibido un sacramento y vivir apagados. La vida cristiana necesita la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la fe se vuelve rutina. La oración se vuelve una obligación. El servicio se vuelve un peso. La comunidad se vuelve como cementerio. Y la vida se llena de cansancio. Pero cuando el Espíritu Santo está, una persona empieza a ser distinta. No perfecta, porque perfectos no somos, pero sí más dócil, más humilde, más serena, más capaz de levantar y no de hundir. Por eso hoy no deberíamos preguntarnos solamente si yo creo en el Espíritu Santo. La pregunta más fuerte es: ¿se nota en mi manera de vivir
la acción del Espíritu Santo en mí? Porque hay señales muy concretas. Donde está el Espíritu Santo, míreme, una persona no agranda los problemas, no vive echándole leña al fuego, no llega a envenenar los ambientes, no utiliza la lengua para destruir, no corrige humillando, no convierte cada dificultad en tragedia, no se deja dominar siempre por la rabia, por el orgullo o por la queja. Por eso, una pregunta práctica para hoy sería esta: ¿yo llevo alegría o llevo pesadez a donde llego? Porque hay personas que entran a una casa y la casa descansa. Hay otras que llegan y todo se pone tenso. Hay personas que con una palabra levantan, otras con una frase, y acaban de hundir al que ya venía golpeado. Hay personas que unen, otras siembran sospechas. Hay personas que saben corregir con caridad. Otras parecen disfrutar haciendo el mal. Y la primera lectura nos dice: cuando Cristo fue anunciado, la ciudad se llenó de alegría. Entonces uno debería preguntarse: mi presencia en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi parroquia, yo como párroco, ¿lleno de alegría o lleno de preocupación? ¿Soy de los que ayudan a sanar o de los que abren mal la herida? ¿Soy de los que llevan la calma o de los que llegan buscando pelea? ¿Qué interrogantes para poderlos meditar en este día? San Pedro, en la segunda lectura, nos ayuda a aterrizar todavía mucho más la palabra. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto. ¿Qué falta nos hace esto? Porque muchas veces uno puede tener la razón, pero la pierde por la forma como habla. Uno puede defender algo bueno, pero hacerlo con un tono que hiere. Uno puede decir una verdad, pero sin caridad. Y entonces esa verdad ya no construye. El cristiano, el creyente, no puede ser una persona grosera con la Sagrada Escritura en la mano. No puede ser alguien que habla de Dios, pero trata mal. No puede ser alguien que defiende la fe, pero desprecia al hermano. Dar razón de la esperanza no es gritar más duro, es vivir de tal manera que otros puedan ver que Cristo sostiene nuestra vida. Y San Pedro añade algo muy bello: hay que hacerlo con delicadeza y con respeto. Delicadeza no es debilidad, respeto no es falta de carácter. Delicadeza es saber que el otro también tiene heridas. Respetar es recordar que delante de mí no hay un enemigo, sino una persona. Esto sirve para la casa, esto sirve para el matrimonio, esto sirve para los hijos, para los vecinos, para las reuniones, esto sirve para las redes sociales. El Espíritu Santo también se nota en el tono con que hablamos. Luego, en el Evangelio del día de hoy, Jesús dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. El amor no se queda en palabras bonitas. Amar a Jesús no es solo emocionarse en una oración, cantar con fuerza o decir Señor, Señor. Amar a Jesús es permitir que su palabra ordene nuestra vida. Es preguntarnos: ¿esto que voy a decir nace del amor o nace del orgullo? ¿Esto que voy a hacer construye o destruye? ¿Esta decisión que estoy tomando me acerca a Dios o me enfría por dentro? Jesús promete el Paráclito. Esa palabra significa defensor. Esa palabra significa consolador, abogado, compañero. Es decir, Jesús no nos deja abandonados en medio de la vida.
Nos da su espíritu para que no vivamos reaccionando desde la herida, sino desde la fe. Para que no respondamos siempre desde la rabia, sino desde la sabiduría. Para que no tratemos a los demás como cargas, sino para que tratemos a los demás como hermanos. Y cuando Jesús dice, no los dejaré huérfanos, también nos está dando una tarea. Si Dios no nos deja solos, nosotros tampoco podemos dejar solos a los demás. Hay muchas formas de orfandad. Está solo el anciano que ya casi nadie lo visita. Está sola la persona enferma que siente que estorba. Está solo el joven que sonríe, pero no encuentra quien lo escuche. Está sola la mamá que carga con todo. Está solo el que cometió errores y todos lo señalaron. Está solo el que sirve mucho, pero pocas veces recibe una palabra de ánimo. Una forma concreta de vivir este evangelio es preguntándonos: ¿a quién estoy dejando solo? Tal vez no se necesita hacer algo extraordinario, no. A veces basta una llamada, una visita, un mensaje, una palabra. Esa palabra dicha a tiempo, un gesto de cercanía, una ayuda discreta, responder un bendito mensaje. El Espíritu Santo es consolador. Entonces, si Él habita en nosotros, también nosotros debemos ser consuelo para alguien. Hermanos, hoy la palabra nos invita a una fe no complicada. Nos invita a una fe verdadera. Que nuestra vida no sea una fe apagada, sino una presencia que lleve alegría. Que nuestras palabras no sean piedras sino medicina. Que nuestra manera de tratar a los demás no robe la paz. Que no dejemos huérfano de compañía a quien necesita sentir que todavía importa. Pidámosle al Señor que se note en nosotros la gracia del Espíritu Santo. Que al llegar a una casa no llevemos más tensión, sino serenidad. Que al hablar no dejemos más heridas, sino luz. Que al encontrarnos con alguien que sufre, no pasemos de largo. Que nuestra fe no sea solo una idea, sino una manera de vivir. Yo les deseo un excelente domingo.